Ya que estás aquí, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy, al cruzar la puerta de tu casa, el mundo simplemente se apagara? No estoy hablando de un apagón eléctrico, hablo de tu identidad. Tu nombre y tu luz van a ser succionados por un vacío negro. Lo peor que nos puede pasar es que nos priven de la libertad, o al menos eso creemos. Ahora el reto es sobrevivir a la oscuridad del cautiverio. Por un momento cierra los ojos. Imagínate que hoy es un miércoles cualquiera. El olor del café recién colado aún persiste en tu garganta. El sol de la tarde calienta tu hombro izquierdo y el roce de las llaves en tu bolsillo te recuerda que estás a un solo paso de la seguridad de tu hogar. Ahora imagínate que en el tiempo que tardas en parpadear, ese mundo desaparece. No hay más sol, no hay más llaves, solo el frío metálico de una realidad que nunca pediste. Hoy vamos a recorrer el laberinto más oscuro de la existencia humana. Acompañaremos a una mujer llamada Isabel, una botánica que amaba el aroma de la tierra mojada mucho antes de que su hija Elena soñara con casarse, en el descenso de la oscuridad del secuestro. Te prometo que aunque exploraremos los rincones más aterradores del cerebro y el cuerpo bajo presión, al final de este episodio no solo entenderás cómo sobrevive el ser humano, sino que te entregaré la llave maestra que permite abrir la mente a cualquier celda, por más invisible que sea. Quédate conmigo porque hoy descubriremos la solución al enigma de la libertad interior. El segundo cero, la biología del pánico. Isabel caminaba por el mercado de flores de Bogotá. El aire estaba saturado del perfume dulzón de las azucenas y el aroma áspero del eucalipto. Llevaba un ramo de girasoles para su pequeña Elena, que la esperaba en casa con su esposo David. «Llévese estas, doña Isabel, están recién cortadas», le dijo el vendedor con una sonrisa. Ella acarició los pétalos sintiendo la humedad de la vida en sus dedos, pero al girar la esquina hacia su coche, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado. De repente, el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto y el sabor metálico del miedo inundaron su boca cuando unas manos rudas la arrastraron hacia la penumbra de una camioneta. «Cállate o mueres», le rugieron al oído. El olor a flores fue reemplazado por el hedor de la tapicería vieja y el sudor rancio. Isabel intentó escaparse, pero el captor logró dominarla. El vendedor de flores gritó: «¡Ayúdenla!». Una pareja que pasaba por el lugar miraban asustados, pero nada pudieron hacer. Con fuerza lograron meterla. La camioneta arrancó, giró en la esquina y solo quedaron susurros en el lugar. ¿Qué sucedió? ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene de golpe, pero tu corazón late tan fuerte que parece querer escapar de tu pecho? Imagínate que ese instante de terror no dura un segundo, sino dura días, meses o quizás años. Hoy vamos a entrar en la mente de alguien que ha perdido lo más valioso, su libertad. Mientras tanto, en casa David miraba el reloj. Son las 6:15 de la noche. Isabel nunca llegaba tarde. Él la llamó a su celular, pero lo envió directo al buzón. Elena, de apenas 7 años, preguntaba: «Papi, ¿ya viene mi mamá con mis girasoles?». David sintió un pinchazo de hielo en el estómago. No lo sabía, pero en ese preciso momento, su esposa estaba dejando de ser una persona para convertirse en una cifra. Hoy no solo hablaremos del hecho delictivo, vamos a desglosar qué le ocurre a una máquina tan perfecta como el cerebro humano cuando se enfrenta a lo impensable: el secuestro. En el momento en que Isabel sintió la venda fría sobre sus ojos y fue privada de su libertad, su cerebro no pensaba en planes de pensiones ni en qué va a cenar. Entró en un estado de secuestro amigdalino. La amígdala, esa pequeña estructura con forma de almendra en nuestro sistema límbico, toma el control total. Es nuestro radar de amenazas. Científicos como Joseph Ledoux han demostrado que la amígdala puede activar la respuesta de lucha, huida o parálisis en milisegundos. Para Isabel, atrapada en el piso de un vehículo que olía a gasolina y a cigarrillo viejo, la lucha era imposible y la huida inviable. Por eso su cerebro optó por la parálisis o la sumisión adaptativa.
Biológicamente su cuerpo se inundó de cortisol y adrenalina. Es la biología intentando mantenerte vivo a toda costa. Quédate conmigo porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo el aislamiento absoluto hackeó los sentidos de Isabel, haciéndola cuestionar si lo que veía en su celda era real o una creación de su propia mente en agonía. Hagamos una pausa. Si estás viendo este video y no te has suscrito, no hay problema, pero si te suscribes me ayudarías muchísimo. La distorsión del tiempo, física y percepción en el aislamiento. Isabel fue arrojada a un cuarto de 3x3. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse fue como un disparo. El suelo de cemento frío se sentía como hielo contra su piel y el único olor era el moho acumulado en las esquinas. No había ventanas, no había relojes. Solo el goteo rítmico de una tubería que se convirtió en su única compañía. ¿Hay alguien ahí?, gritó Isabel hasta que su voz se quebró. Nadie respondió. Empezó a rasgar la pared con las uñas, tratando de encontrar una grieta de luz, pero solo encontró oscuridad sólida. ¿Sabías que si te encierran en una habitación sin ventanas ni relojes, tu cerebro empezará a inventar su propio tiempo? Para un secuestrado, un minuto puede ser una eternidad y un mes puede borrarse de la memoria en un parpadeo. Cuando hablamos de privación de la libertad, la física de nuestra realidad cambia. El psicólogo Michel Seyfried descubrió que el ciclo circadiano del cerebro se desajusta por completo. En su cautiverio, el cerebro de Isabel perdió sus anclas. Sin luz solar, su glándula pineal no sabía cuándo segregar melatonina. Por el otro lado, David, en el mundo exterior, vivía su propia distorsión del tiempo. Las noches se volvieron siglos. Se sentaba en la sala con el ramo de girasoles ya marchito y negro sobre la mesa, esperando un teléfono que no sonaba. Para él, el tiempo era una agonía de segundos. Para Isabel, el tiempo era una masa deforme. Desde la física, el tiempo es una dimensión, pero para la mente en cautiverio, el tiempo se vuelve elástico. Este fenómeno se conoce como distorsión temporal. La falta de estímulos hizo que el cerebro de Isabel se enfocara en detalles minúsculos, como por ejemplo la grieta en la pared que parecía un mapa, el sabor rancio de la arepa fría. Religiosamente, lo que le pasa a Isabel se ha comparado con el limbo. Para Isabel fue una prueba de fuego para la cordura, donde los recuerdos de las manos pequeñas de Elena empezaron a ser el único refugio. Pero, ¿qué sucede cuando la mente, en un intento desesperado por no romperse, decide hacerse amiga de su captor? Vamos a analizar el fenómeno más polémico de la psicología. El vínculo de la supervivencia, la psicología del síndrome de Estocolmo. Después de 3 meses, Isabel conoció a El Flaco. Él nunca le mostraba la cara, siempre bajo un pasamontaña que olía a humedad. Él era el encargado de llevarle el agua caliente que sabía a tierra, pero que para ella eso era un manjar. Un día el silencio rompió de forma distinta. «Tenga», dijo el Flaco con una voz áspera, dejando caer algo sobre el colchón mugriento. Era una pastilla de chocolate, el mismo que ella solía comprar para los domingos en familia. Isabel lloró al sentir el azúcar en su lengua. «Gracias», susurró ella, pero por un segundo olvidó que él era quien sostenía la cadena de su tobillo. Parece una locura, ¿verdad? Llegar a sentir afecto o gratitud por la persona que te tiene encadenado. No es traición ni es locura, es un mecanismo de defensa tan primitivo que ha salvado miles de vidas. Seguramente has escuchado el término síndrome de Estocolmo. El psiquiatra Niels Villarot analizó este comportamiento como una estrategia de supervivencia. Cuando una víctima depende totalmente de su captor para el aire que respira, el cerebro realiza un giro dramático. Empieza a interpretar cualquier pequeño gesto de no violencia como un acto de bondad extrema. Biológicamente, esto es una respuesta de la oxitocina y la vasopresina. Isabel no era débil. Su cerebro estaba realizando una proeza de plasticidad para evitar la muerte psíquica. Mientras tanto, al otro lado,
David se enfrentaba a los negociadores, sintiendo odio puro, sin saber que su esposa estaba por necesidad aprendiendo a no odiar para no morir. Sin embargo, el daño no es solo mental. Ahora vamos a ver cómo el cuerpo físico de Isabel empezó a marchitarse y cómo el estrés crónico cambió su cerebro. El cuerpo como jaula. Biología y el impacto del estrés crónico. Para el 6º mes, Isabel ya no reconocía sus manos. Sus uñas estaban quebradizas y su piel tenía el color de la ceniza. Intentaba ponerse de pie, pero sus rodillas crujían como madera seca. El dolor de sus articulaciones era constante y el sabor amargo de la bilis era su pan de cada día. Se le empezó a caer el cabello por mechones. Lo encontraba sobre la almohada cada mañana como pequeños hilos de vida que se deshacían. El cautiverio no solo vive en el pensamiento, se marca en los huesos, en los músculos y en las células. El estrés crónico es como un ácido que corroe lentamente nuestro sistema biológico. Ahora hablemos de lo que ocurre bajo la piel. El eje HPA, es decir, hipotálamo, hipófisis adrenal, se desregula. El exceso de cortisol a largo plazo es neurotóxico. Investigaciones en neurociencia han demostrado que en situaciones como la de Isabel, el hipocampo, es decir, la zona de la memoria, puede encogerse físicamente. Por el contrario, la amígdala se vuelve hiperreactiva. Mientras tanto, en la casa de Isabel, la pequeña Elena había dejado de jugar. Le preguntaba a su papá, ¿por qué mamá no vuelve? ¿Es porque me porté mal? El estrés también carcomía a la familia. La biología del secuestro es una lucha contra la atrofia. A nivel físico, la privación de libertad es un intento de deshumanización. Pero, curiosamente, aquí es donde muchas víctimas reportan experiencias que desafían cualquier explicación biológica. ¿Cómo es posible que Isabel encontrara luz interior? Prepárate porque vamos a explorar algo impresionante, la libertad interior. La fortaleza del espíritu. Religión, filosofía y libertad interior. Una noche, cuando el frío era más intenso y la desesperación la empujaba al borde del abismo, Isabel cerró los ojos. Se obligó a ignorar el olor a orina y el moho. Respiró profundo y de repente pudo oler con una nitidez asombrosa la tierra húmeda de sus invernaderos. Visualizó cada detalle de un pétalo de una rosa, la textura aterciopelada y el color rojo vibrante. «Nadie me puede quitar esto», murmuró. En ese instante, aunque sus pies estaban encadenados, ella estaba en su jardín. Podía sentir el sol de las 11 de la mañana quemando su nuca. Se sentía libre. «Puedes encadenar mi cuerpo, pero no puedes tocar mi mente». Esta frase fue la realidad de hombres como Viktor Frankl. ¿Dónde reside la verdadera libertad? Entramos en la espiritualidad. Viktor Frankl desarrolló la logoterapia observando que aquellos que encontraban un sentido a su sufrimiento tenían más probabilidades de sobrevivir. Para Isabel, el sentido era el bautizo de su hija y el olor a café con David. Desde una perspectiva religiosa, el secuestro se vive a menudo como la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. En el aislamiento, Isabel recurrió a la visualización creativa. La espiritualidad no es solo un consuelo, es una herramienta de resistencia psicológica. Es la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Pero la historia no termina con la liberación física. El verdadero reto comenzó el día que se abrió la puerta de la camioneta. El regreso a la vida, procedimiento y superación del trauma. El regreso fue violento. Una madrugada la subieron a un coche y la arrojaron en una carretera desierta. El estallido de colores del amanecer era demasiado brillante, el ruido del viento demasiado fuerte. Cuando David la vio en el hospital, no pudo evitar retroceder un paso. Isabel pesaba 40 kilos y sus ojos eran 2 pozos de sombra. «Isa, soy yo», dijo David temblando. Ella no respondió, solo miraba a la puerta esperando que el flaco entrara a traerle su arepa rancia. El olor de detergente en las sábanas limpias la hacía llorar y el sonido de una puerta cerrándose la hacía tirarse al suelo.
La libertad física solo es el primer paso. El verdadero muro está en los recuerdos. Pero el cerebro es increíblemente plástico y puede sanar. El procedimiento para Isabel fue complejo. Se utilizó estabilización biológica, regular el sistema nervioso mediante biofeedback. También terapia de EMDR. Isabel utilizó el reprocesamiento por movimientos oculares para archivar el recuerdo de la celda. Y por último, reexposición gradual. Volver a tomar el control. Investigadores como Richard Tedeschi llaman a esto crecimiento postraumático. Isabel transformó su dolor. Años después, cuando ayudaba a Elena a elegir su vestido de novia, Isabel le entregó un pequeño ramo de girasoles. Hija, estas flores saben lo que es la oscuridad, por eso brillan tanto ahora, le dijo con una sonrisa que ya no tenía miedo. Para cerrar, una reflexión que te hará ver tu propia libertad de manera diferente. El despertar del alma, reflexión final y empatía. Después de todo lo que hemos recorrido hoy, queda una pregunta. ¿Qué tan libres somos nosotros los que no estamos tras las rejas? Llegamos al final de este viaje. Hablar del secuestro nos duele porque nos conecta con nuestra mayor vulnerabilidad. Pero la historia de Isabel nos enseña que somos seres diseñados para la supervivencia. A ti, que quizás te sientes secuestrado por miedo, una depresión o una relación tóxica, recuerda que tu cerebro tiene la capacidad de cablearse de nuevo. La historia de Isabel es un testimonio de plasticidad cerebral y resiliencia humana. A través de su experiencia, vemos que la solución al secuestro de la mente siempre reside en la capacidad de encontrar propósito y en el uso de herramientas científicas para recalibrar nuestro sistema nervioso. La libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, es la presencia de paz en el corazón. La próxima vez que sientas sol en tu cara, recuerda a Isabel. Su victoria es la prueba de que el espíritu humano es inquebrantable. Eres más fuerte de lo que tus miedos te dicen. Gracias por acompañarme. Recuerda, tu mente es tu templo. Cuídala, entiéndela y sobre todo, libérala.